Buenas tardes. Vale, Buenas tardes desde, creo que me ven, ¿no? Ahí estoy en el aula, acá en Caminos. Buenas tardes a todas y todos. Gracias Samuel, mi compañero de ANSYS, el experto que nos va a brindar con su presentación de las novedades de nuestro paquete de electrónica de ANSYS en esta última sesión de las jornadas de usuarios que hemos organizado acá. Bueno, gracias a la UPM, gracias a la Escuela de Caminos una vez más. Unas cositas antes que empecemos con la ponencia de Samuel. Creo que sería interesante tener una vuelta con los presentes que se presenten rápidamente indicando cuáles son los proyectos de docencia y investigación donde utilizan simulación. Si es ANSYS, si no es ANSYS, no pasa nada. Es interesante para nosotros recoger eso y es también retroalimentación para saber dónde no ayudamos aún. Y eso también va a informar Samuel de lo que podemos hacer y también de lo que puede presentar. Luego Samuel va a hacer su presentación. Tendremos después un tiempo, imagino, tal vez si Samuel está disponible para hacer unas preguntas. Y al final yo puedo presentar un poco el programa académico que estamos estructurando y desarrollando y un poco de lo que hemos hablado en las otras sesiones también con los compañeros, desde la adquisición ahora de las licencias centralizadas que el vicerrectorado ha logrado hacer. Entonces, bueno, no tengo los nombres acá en el aula, están en la parte de atrás. Entonces, si los profesores pueden presentarse uno a uno y luego damos la palabra a Samuel. Hola, buenas. Si queréis, empiezo yo. ¿Sí? No sé si me escucha. Sí. Hola, buenas tardes. Soy Francisco Aznar, soy profesor titular en la Escuela de Teleco del Campus Sur. Bueno, mi interés por esta sesión, yo trabajo en una ingeniería de microondas, dispositivos electrónicos y demás, sobre todo en tecnología microstrip, coplanar. En general, lo que más uso no es ANSYS, no es HFSS, aunque lo he utilizado alguna vez para dispositivos en 3D con varias capas y demás. Lo que más uso es ADS y con Momentum. ¿Y cuál es el otro? Ahora se me ha ido de la cabeza. CST, ¿será? Eso es, el CST, efectivamente, con CST también, ¿no? Pero sobre todo ADS, y HFSS más que CST incluso. Gracias. Y bueno, pues eso, lo utilizo sobre todo en investigación, más que para docencia. Pero bueno, por casualidad que no es porque no doy esas clases, vamos, pero que en un momento determinado puedo impartirlo en docencia, ¿no? Entonces sí que estamos bastante interesados, pero principalmente en investigación. Los otros paquetes de ANSYS sí que lo utilizaremos tanto de fluidos como materiales y demás, pero bueno, personalmente estoy más interesado en la parte de esta de alta frecuencia. Vale, genial, gracias Francisco. Hola, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, soy José Manuel Fernández González, soy profesor titular también en la ECHIT del campus de Ciudad Universitaria, en la Universidad Politécnica de Madrid. Yo pertenezco al grupo de radiación donde nos dedicamos a hacer diseño de antenas y dispositivos de microondas. Y nosotros también un poco, por el histórico, utilizamos más CST tanto en investigación como en docencia, ¿no? Porque fueron las primeras licencias que tuvimos en nuestra escuela y la verdad que la licencia de campus, como ha venido este último año, pues estamos viendo un poco cómo poder utilizar ANSYS y ver si lo podemos utilizar en docencia o en investigación, pero por el momento ya os digo que estamos con CST básicamente.
Muchas gracias. Vale, gracias, José Manuel. ¿Alguien más? Veo aquí a Ana, Álvaro. Bueno, no sé si os queréis... Ana. Hola, yo soy Ana y realmente estoy empezando un doctorado y va a tratar sobre sensores de alta frecuencia, por eso estoy interesada en el tema. Vale, fenomenal, Ana. Gracias. Luciano, Álvaro, si queréis presentaros, tampoco es obligatorio. Yo la verdad es que por ahora estoy solo de oyente porque estoy empezando un TFG sobre este tema también, entonces estoy aquí un poco para ver si aprendo algo de vosotros. Vale, ¿TFG sobre qué es? Un poco... Igual, con Ana, me está ayudando Ana sobre alta frecuencia. Vale, fenomenal. Pues veo, no sé, Ángel y Luciano, sois los últimos, si os queréis pronunciar. Parece que no les funciona el micro o no quiere presentarse. Vale, Mauricio, ¿alguna cosa más quieres decir antes de empezar? Hola. Sí. Estoy en la otra sala haciendo el control del Vale. Zoom, pero no pasa nada. Por favor, Samuel, the floor is yours. Vale, ¿grabamos la sesión o no? Porque estoy viendo aquí que hay un botón de record. Sí, al final la sesión sí se graba, pero directamente desde el aula acá, entonces está todo listo. No tengo que hacer nada. Vale, fenomenal. Pues voy a compartir mi pantalla, decidme cuándo la veáis y comenzamos. Vale, lo veis ya, ¿no? Sí, ya la vemos. Sí. Vale, fenomenal. Pues bueno, os habéis presentado todos y ahora me toca a mí. Soy Samuel López Ruiz. Soy ingeniero de aplicación en ANSYS en la parte de alta frecuencia desde hace casi 5 años, ¿vale? Estoy en ANSYS. Anteriormente, soy ingeniero de telecomunicaciones, como todos aquí, creo. Y bueno, un poco mi background es ingeniería de antenas. En primer lugar, estuve trabajando en el Observatorio de Lleves, que alguno de vosotros conoceréis. Ahí estuve un par de años trabajando. Y posteriormente fui a TTI Norte, en Santander, que también supongo que conoceréis alguno. Y finalmente, después de TTI Norte, pues acabé en ANSYS, donde ya llevo estos 5 años que comentaba anteriormente, donde mi labor principal es ayudar a los usuarios a usar de la mejor forma posible HFSS y otras herramientas de ANSYS que también os enseñaré. Y también, por supuesto, pues ir contando las novedades que creo que son más ventajosas para el uso diario de las herramientas, ¿vale? Para que le podáis sacar el máximo partido. Entonces, eso es un poco mi background. Y lo que vamos a ver en la sesión de hoy es un poco las soluciones de la parte electromagnética de ANSYS enfocadas en alta frecuencia. Lo que quiero enfocar en las diferentes herramientas que, gracias a esta licencia Campus, ¿no? Este acuerdo con la UPM, todas las licencias que tenéis acceso, ¿vale? Así no solo hablaremos de HFSS, sino otras herramientas que creo también os pueden ser muy útiles. Por supuesto, si tenéis alguna duda a mitad de camino, interrumpidme, ¿vale? Y le echamos un vistazo. ¿Vale? Como os decía, la agenda de la sesión de hoy intentaré que no sea muy larga, ya que es viernes por la tarde. Por supuesto, después de esta sesión podemos tener otras más específicas sobre cualquier topic. Así que bueno, vamos allá. En primer lugar, voy a centrarme sobre HFSS, ¿no? Que es lo que 99% de la gente que estéis aquí estéis interesados. Haré una breve introducción porque muchos de vosotros, como habéis dicho, no usáis HFSS, estáis empezando, por tanto es bastante bueno o vital conocer qué es HFSS y qué es lo que os proporciona. Y luego también algunas updates para aquellos que ya sois usuarios, para que veáis que HFSS pues, va evolucionando año tras año. Y también me gustaría enseñaros algunas otras soluciones, ¿vale? De la parte electromagnética que tiene ANSYS y que con esas licencias que tenéis actualmente, pues también tenéis acceso a esas nuevas capacidades, que creo que algún comentario que habéis dicho os va a interesar, ¿vale? Y por último, la parte multifísica, solo enseñaros de lo que, muy brevemente, lo que es capaz, ¿vale? La parte multifísica en ANSYS.
por supuesto, es uno de los grandes cores dentro de toda la tecnología de ANSYS, ¿no? La capacidad de acoplar múltiples físicas. Y por último, la joya de la corona es la automatización, que creo como universidad que os va a interesar mucho en qué estamos metidos ahora mismo en ANSYS, en la parte de automatización de herramientas. Dicho esto, comenzamos, ¿vale? Como ya habréis visto si habéis estado en las sesiones anteriores de ANSYS, pues ANSYS ofrece pues los mejores solvers en la industria, ¿vale? Para diferentes tipos de física. ANSYS es conocido por todo el mundo ingenieril, por la parte estructural, ¿no? La parte de, pues, de formaciones, etcétera, ¿vale? La parte más mecánica. También la parte de CFD, la parte de fluidos para, ¿vale? Diferentes, la física termodinámica, por ejemplo. Y el bloque que hoy vamos a centrarnos es la parte de ANSYS, la parte electromagnética. Por supuesto, hay otras patas dentro de toda esta multifísica que tiene ANSYS, que hoy no vamos a centrarnos, pero por supuesto también están ahí y si estáis interesados podemos también revisarlo. Por ejemplo, la parte óptica se toca mucho con la parte electromagnética, como bien sabéis, y ANSYS en los últimos años ha empujado mucho la parte óptica porque es hacia donde va la industria. Entonces hay muchas soluciones actualmente dentro de ANSYS para la simulación óptica, desde la parte más visual hasta la parte más de diseño de microelectrónica de láser, por ejemplo. Vale, centrándonos en la parte electrónica, electromagnética, esto es lo que nos ofrece ANSYS, ¿vale? La parte de la izquierda es donde hoy nos vamos a enfocar, que es en la plataforma llamada Electronic Desktop, que es sobre la que podremos utilizar todas las herramientas de ANSYS de electromagnéticas, HFSS, en la que hoy vamos a indagar bastante, pero también tenemos otras que también os enseñaré. Y en la parte derecha también ANSYS tiene la parte de simulación de semiconductores. Sé que a lo mejor no estéis interesados en esto, pero solo que conozcáis que también ANSYS tiene esa parte, ¿vale? De simulación a nivel de chip, donde podemos simular ese tipo de dispositivos. Vale, entonces, además de esto, además de esas herramientas que tiene ANSYS incorporadas, pues ANSYS va adquiriendo anualmente o bueno, siempre que es interesante, pues nuevas herramientas que van incrementando pues el número de capacidades, ¿vale? para nuestros usuarios. Por ejemplo, un ejemplo de esto fue el año pasado, ANSYS adquirió NuGertz, no sé si lo conocéis, para el diseño y síntesis de filtros, microstrip, coplanares, y luego os enseñaré un vídeo y solo que sepáis que con la licencia que tenéis actualmente podéis tener acceso a esta herramienta NuGertz, que creo que os puede interesar mucho. Además, también ANSYS tiene otros partnerships, ¿no? Acuerdos de colaboración como con esta empresa, EMA3D, para hacer también simulaciones de EMC, que también os enseñaré un par de slides de lo que es capaz este EMA3D. ¿Vale? Entonces, como os he dicho, hoy me voy a centrar en HFSS, en lo que es el 50% de la sesión, pero que conozcáis, ¿vale? Que hay otras herramientas y me voy un poco a centrar en ello también. ¿Alguna duda? Vale, perfecto. Voy a parar un segundo mi vídeo porque la conexión a internet parece que va un poco lenta y entonces, vale, parece que ya va todo bien. Vale, entonces, como os decía, hay dos herramientas que son la parte de HF y la parte de baja frecuencia en el mundo electromagnético. Hoy vamos a centrarnos en la alta frecuencia, pero también quiero que sepáis que no solo podemos hacer simulaciones de alta frecuencia, sino que también podemos hacer la parte de baja frecuencia o lo que como llamamos en ANSYS de Power Electronics, ¿no? De electrónica de potencia. Diseño de motores, diseño de sensores magnéticos, ¿vale? Toda esa parte se puede simular con otros solvers, ¿vale? Que en este caso se llama Maxwell, en nuestro caso. Vale. Entonces, si nos centramos en HFSS, que es, como os decía, el core de la sesión de hoy, HFSS nos ofrece diferentes tipos de solvers, ¿vale? Seguramente conozcáis el principal y por el que es famoso HFSS, que es el de los elementos finitos en el dominio de la frecuencia, que es el estándar de la industria, ¿no? Para simulación de alta frecuencia y, por supuesto, ¿vale? Sigue siendo el estándar y el solver que utilizaremos
como forma primera de hacer cualquier tipo de simulación. Pero este solver, por supuesto, ¿vale? Si vamos aumentando la complejidad o el tamaño eléctricamente hablando, necesitaremos otro tipo de solvers, ¿no? Entonces, si los elementos finitos se nos quedan escasos en cuanto a que la capacidad de cómputo es demasiado alta, podremos utilizar otros métodos, ¿vale? Como el método de los momentos, ¿vale? Que dentro de HFSS se llama Integral Equations, IE, ¿vale? IE. Y con este pues podremos simular, por ejemplo, pues antenas sobre las plataformas o sección radar, ¿vale? Diferentes tipos de simulaciones donde ya el tamaño eléctrico es muy grande. Por tanto, necesitaremos soluciones o solvers más eficientes para esas estructuras tan grandes. Y por último, ¿vale? Si el método de los momentos, ¿vale? También se queda demasiado denso o intenso en cuanto a capacidad de cómputo, tendremos que hacer simulaciones con métodos asintóticos, ¿vale? Y aquí el método asintótico que tiene HFSS es el SBR+, ¿no? Shooting, Bounce, Race, es las siglas, ¿vale? Esta tecnología SBR+, fue adquirida hace 6-7 años por ANSYS, ¿vale? De la empresa llamada Delcros. Anteriormente, este software Delcros, que se llamaba Savant, ¿vale? El solver, era utilizado por otros softwares. Por ejemplo, ¿vale? Antes habéis mencionado otro tipo de softwares que utilizabais, pues el software asintótico que utilizaban esos otros softwares también era el de Delcros. Hasta hace 6 años que, como ANSYS adquirió la empresa, pues ya es únicamente propiedad de ANSYS y solo puede ser utilizado por ANSYS. Por tanto, esta tecnología, ¿vale? De métodos asintóticos para simulación de antena en plataforma es pues está en el estado del arte, ¿vale? De la tecnología y está muy utilizado también en la industria. Entonces, estos 3 solvers, ¿vale? Con la licencia HFSS que disponéis, podéis utilizar todos estos solvers que veis aquí, ¿vale? Y no solo eso. Lo interesante dentro de la simulación dentro de HFSS es que los solvers, mejor dicho, lo siento, se pueden hibridizar, ¿vale? ¿Qué me refiero con que podemos utilizar los solvers de forma híbrida, ¿vale? Me refiero a lo siguiente. Podemos tener simulaciones donde puedo tener partes que quiero simular con FEM, ¿vale? Con elementos finitos, porque es la máxima precisión posible, ¿vale? Los elementos finitos de HFSS, pero también si requiero, si no tengo una capacidad de cómputo infinita, que es lo normal, pues necesitaré pues, hacer algún compromiso de simular partes con FEM y partes con no FEM, con IE o con SBR+, por ejemplo. Por tanto, ANSYS hace 10 años, HFSS, que bueno, cuando era Ansoft en el pasado, desarrolló y patentó una tecnología llamada FEBI, ¿vale? Que es las regiones híbridas que me permiten tener en una misma simulación 2 o 3 tipos diferentes de solvers. Por ejemplo, en este caso, ¿vale? Que creo que queda muy bien detallado, si yo quiero simular, tengo una antena, ¿vale? Un dipolo, por ejemplo, y tengo otro dipolo a la derecha. Si yo quiero hacer una simulación de elementos finitos pura, yo necesito crear una caja de vacío, ¿vale? Una caja de radiación alrededor de todo el problema y lanzar la simulación. ¿Qué pasa? Que lo que hay en el centro, el aire que hay en el centro, lo tengo que mallar. Por tanto, el número de elementos pues, puede ser muy grande. ¿Qué me permite esta tecnología híbrida? Me permite poder dividir en varias cajas de FEM, ¿vale? Lo que yo quiero resolver con elementos finitos. Veo que aquí tengo 3 cajas y lo que tengo en medio no lo voy a resolver, ¿vale? Lo voy a resolver con método de los momentos, porque el método de los momentos no necesita, o SBR+, no necesita mallar, ¿vale? El espacio de aire que hay entre medias. Entonces, utilizamos lo mejor de ambos mundos. Por ejemplo, aquí tenemos una bocina. Esa bocina va a reflejar sobre un espejo y, por tanto, puede ser no eficiente hacer la simulación de toda la caja completa. Con FEBI, ¿vale? Con la región FEBI, yo puedo comerme, ¿vale? Un cacho del aire y eso no lo voy a resolver con FEM. Eso me permite pues, mucha flexibilidad de ahorro de número de elementos y de tiempo de simulación, ¿vale? Y como os digo, esto fue algo novedoso de HFSS y que patentó HFSS hace 10 años. Además de estos 3 solvers, para que también los conozcáis, que existen, porque son más desconocidos. De hecho, no voy a hablar sobre uno de ellos, que es el de
los eigenmodes, que es para detectar modos resonantes. Ese también está ya hace ya muchas versiones de HFSS, pero solvers más novedosos son este primero, ¿vale? Tenemos los elementos finitos en el dominio del tiempo, donde podemos hacer simulaciones en el dominio del tiempo, como bien dice el solver, para problemas que sean puros temporales o transitorios. Por ejemplo, el típico impacto de rayos o una descarga electrostática, ¿vale? La podremos simular con este solver, ¿vale? Con el dominio del tiempo FEM. Pero, de nuevo, para hacer simulaciones en frecuencia, en alta frecuencia, no necesitamos hacer ninguna simulación en el dominio del tiempo, ¿vale? Está más que demostrado, ¿vale?, que los elementos finitos en el dominio de la frecuencia es la forma más eficiente de hacer una simulación en el dominio de la frecuencia. Otro solver que tenemos dentro de HFSS y también quizás os puede ser interesante es el solver de multipaction y del RF breakdown, ¿vale? Un poco rápidamente, para problemas principalmente en el espacio, ¿vale?, de satélites. No sé si conocéis el fenómeno de multipaction, pero al final, bueno, si tenemos presiones, ¿vale?, en el orden de muy bajas, ¿vale?, como veis aquí, por esta zona, podemos tener ese fenómeno que se llama multipaction, donde yo si inyecto, imaginaos que tengo una guía de onda, le inyecto una potencia, entonces debido a el fenómeno de multipaction puedo tener un fenómeno de avalancha de los electrones que puede llegar a romper mis dispositivos aunque sean pasivos, ¿vale? Entonces, este fenómeno es muy crítico, ¿vale?, de poder predecir en simulación para cuando vaya a lanzar mis dispositivos al espacio, sepa que no voy a romper ninguno de esos dispositivos. Entonces, actualmente, con HFSS, tú primero lanzas una simulación HFSS donde tendrás pues, tus campos y esos campos luego los utilizará el solver de multipaction para resolver a qué potencia, ¿vale?, ocurrirá en mi dispositivo el fenómeno de multipaction, ¿vale? Un poco esto es lo que podemos obtener con HFSS. Obtendremos la potencia, ¿vale?, en esa curva a la que ocurre, y además también hay otro solver que fue añadido hace un año, que es el de RF breakdown, que es a presiones más intermedias, ¿vale? Que ¿cuándo va a ocurrir estas presiones? Cuando el satélite esté pues, en lanzamiento o aterrizando, si vuelve otra vez a la Tierra. Pues en estas presiones también, como veis, ocurre un fenómeno que la potencia que puede ser inyectada en el dispositivo pues es aún menor, ¿vale? Que ese fenómeno se llama el RF discharge, ¿vale?, la descarga por radiofrecuencia. Pues estas dos potencias, ¿vale?, pueden ser obtenidas con HFSS actualmente, ¿vale?, con las licencias que tenéis. Esto es un poco los diferentes resultados, ¿vale?, que te puede dar este multipaction. Aquí veis la curva de evolución de los electrones, de las partículas, cómo evolucionando. Aquí me dice que estoy teniendo una avalancha, ¿no?, de partículas y, por tanto, aquí tendré fenómeno, ¿vale? Aquí estoy inyectando diferentes potencias. Y también lo podéis ver de forma visual con partículas, ¿vale? Ver en qué zonas está multiplicando esas partículas, ¿vale? Entonces, eso también está actualmente disponible con HFSS. También interesante, si estáis en el mundo de antenas, HFSS en la misma licencia, no hace falta ninguna licencia adicional, tenéis lo que se llama el Antenna Toolkit. El Antenna Toolkit al final es un sintetizador de antenas, donde podéis seleccionar qué tipo de antena queréis diseñar, ¿vale?, a la frecuencia a la que queréis diseñar, y automáticamente os crea todo el setup necesario para eso lanzarlo y ya está. Y también la antena está totalmente parametrizada para luego lanzar optimizaciones o si queréis modificarla, ¿vale? Entonces, esta Antenna Toolkit, como digo, está integrado dentro de la instalación, así que no tenéis que hacer nada más que jugar con ello. Tecnologías adicionales que son muy interesantes en HFSS y habitualmente, bueno, cuando ya eres usuario de HFSS las conoces, pero si no lo sois, lo más seguro es que lo desconozcáis. La tecnología de HFSS para la simulación de phase arrays es también patentada y única, ¿vale? No conozco ningún caso en el que sea HFSS peor que otro software, ¿vale? Siempre tiene una serie de ventajas muy interesantes, que son las que os voy a comentar ahora mismo. Y bueno, entonces, la tecnología sobre la que funciona los phase arrays dentro de HFSS se llama
Finite Array DDM, ¿vale? DDM es Domain Decomposition Method, que se basa en tener la simulación de una celda unidad, ¿vale? Y replicar esta malla inicial sobre todos los elementos de mi array, ¿vale? Eso lo que me va a hacer es ahorrar mucho tiempo de mallado inicial, ¿vale? Pero, por supuesto, luego haré una simulación de todas las mallas unidas, ¿vale? Porque al final lo que busca siempre HFSS es tener la precisión. No hacemos ningún tipo de aproximación, por ejemplo, no decimos, vale, pues un elemento radia igual que otros, ¿no? Eso al final, para un array finito, ¿vale? Es demasiada aproximación y vas a cometer mucho error, ¿vale? Por supuesto, si es un array muy grande, podéis tratar el array como un array infinito y no necesitar esta tecnología. Pero para arrays finitos, 5G, 6G en el futuro, otro tipo de radares, ¿vale? Necesitáis, ¿vale? La simulación del array finito y, como os decía, la eficiencia de HFSS para ese tipo de simulaciones es única. No solo eso, sino además la simulación del array finito de HFSS, lo que haces es, tienes la información de todos los campos, de todos los elementos y, por tanto, en postproceso puedes realizar toda la parte de Bing steering, de cálculo del escaneo, en postproceso. No necesitas simular por cada ángulo una simulación diferente, ¿vale? Cosa también muy interesante porque solo necesitas una única simulación para hacer luego todo el postprocesado. ¿Vale? Aquí, bueno, un poquito un ejemplo de un array de forma explícita, ¿vale? Si yo lo dibujo, ¿vale? Puede ser directamente no posible o días de simulación con esa tecnología que os comentaba anteriormente, la de Domain Decomposition, que si estáis interesados os podemos compartir alguna formación sobre esto, porque, como os digo, es algo muy utilizado en la industria con HFSS, entonces os lo podemos compartir cómo se hace este tipo de diseños. Y por último, en cuanto a tecnologías que están integradas dentro de HFSS y HFSS en sí, dentro de la adquisición de Delcros, que os comentaba anteriormente, también se adquirió un solver llamado Emit, ¿vale? Que lo que te permite es poder hacer un análisis rápido de interferencias. Imaginaos este caso, donde tengo yo pues, un helicóptero con múltiples antenas. Poder analizar el acoplamiento que existe entre cada una de ellas puede ser algo bastante complejo, porque, vale, en cuanto a parámetros S o acoplamientos, puedo ver rápidamente en una gráfica esos acoplamientos, pero luego, como bien sabéis, esas antenas por detrás llevan amplificadores, filtros, etc. Entonces, Emit lo que te permite es, por un lado, acoplar todos los acoples, ¿vale? Entre los diferentes sistemas de tu plataforma, que puede ser en este caso, ¿vale? Una simulación de HFSS y ves los parámetros S que hay entre cada una de las antenas. Pueden ser medidas, pueden venir de otros softwares también, ¿vale? No solo tiene que ser HFSS. Y posteriormente podéis enlazarlo o encadenarlo con toda la cadena de recepción o transmisión. Eso, una vez que lo tengo modelado, Emit me va a dar información del margen de interferencia, es decir, dónde puedo tener problemas, producto de intermodulación. Por ejemplo, en este caso es bastante curioso, donde la antena de UHF, ¿vale? Está recibiendo la señal de UHF, ¿vale? Esto se está aquí mezclando en el amplificador y está volviendo, y esta señal está llegando a la señal IFF, que pues no debería llegar, ¿vale? Por tanto, hay un problema. ¿Esto qué me va a ayudar? Pues puedo decir, vale, pues necesito otro esquema de filtrado o necesito un amplificador que atenúe más a esta frecuencia, ¿vale? Etcétera. Entonces, esto es lo que también te permite hacer Emit y también lo tenéis disponible. ¿Vale? Esto es un poco lo que quería contaros a nivel de HFSS, ¿vale? Muy rápido, por supuesto. No he hablado ni de los elementos finitos de HFSS, por supuesto, ni como malla, porque, consideraba que eso era un poco demasiado básico, ¿vale? Y si estáis interesados, por supuesto, podemos definirlo o desarrollarlo más en otra sesión. Pero bueno, esta sesión creía que era más para enseñar pues, todas las capacidades que vais a poder utilizar con esas licencias que disponéis actualmente. Como os decía, ¿vale? Un poco para usuarios de HFSS o antiguos usuarios de HFSS, algunas actualizaciones de los últimos 2 años. La primera y más importante
es una nueva tecnología, ¿vale? También patentada por HFSS, así que como siempre HFSS suele ser el primero en desarrollar algo y luego suelen ir detrás el resto de softwares. La tecnología la hemos llamado Mesh Fusion, ¿vale? ¿En qué se trata? Mesh Fusion se trata de poder tener mallas no conformales dentro de una simulación de alta frecuencia. Hasta ahora eso no era posible. En otras físicas, como la de fluidos, este tipo de problemática ya estaba resuelta. Entonces, un poco HFSS se ha adaptado a esas necesidades de la industria de poder simular múltiples escalas, ¿vale? Desde algo muy grande, como puede ser este dron, hasta poder simular el chip que viene dentro, ¿vale? Entonces, ¿en qué se basa este Mesh Fusion? Como os decía, ¿vale? Bueno, aquí vemos a diferentes escalas, ¿no? Se basa principalmente en la no conformidad de la malla. ¿Qué significa la no conformidad? Como veis aquí, creo que es bastante aclaratorio. Puedo tener una malla global, por así decirlo, y luego tendré componentes que van a tener otro tipo de malla, ¿vale? Como veis, el salto que existe entre la malla de la derecha y la malla interior, ¿vale? Es diferente. Esto, cualquier tipo de solver de elementos finitos no es posible, ¿vale? Porque pues se basa siempre en la conformidad de la malla. Al final va transicionando ante algo más denso o algo menos denso, pero un salto como este no era posible. Entonces, con Mesh Fusion somos capaces, con HFSS, de tener este tipo de simulaciones. ¿Y qué me permite la no conformidad? Primero, poder tener mallas muy finas en elementos que yo considero más necesarios de mallar fino, y también poder mallar en paralelo, es decir, en diferentes cores, las dos diferentes mallas, la de la Native Mesh, que llamo aquí, y la de Component Mesh. Por tanto, puedo llegar a acelerar mucho también los tiempos de simulación debido a esa paralelización de la malla. Vale, entonces puedo hacer simulaciones tan grandes, ¿vale? Como puede ser ese tipo de simulaciones, ¿vale? Gracias al Mesh Fusion. Vale, entonces, como dice aquí, ¿vale? Es más robusto. ¿Por qué? Porque yo voy a poder aplicar diferentes tecnologías de malla a los diferentes componentes. HFSS tiene diferentes algoritmos de mallado, ¿vale? El por defecto o el original fue el Classic, ¿vale? Posteriormente se desarrolló el que se llama Tau. Tau lo que te permite es que la geometría pueda ser un poquito más sucia, ¿vale? Entonces, gracias a este Mesh Fusion conseguimos poder aplicar las diferentes estrategias de mallado dependiendo de cómo veamos que es ese componente, ¿no? Que quiero mallar. Por tanto, eso nos da mucha robustez para saber que va a conseguir hacer la mejor malla posible. Puede ser más rápido, por lo que os he dicho, lo podemos lanzar en paralelo de diferentes mallas y, por supuesto, poder simular casos con un ratio muy grande, ¿vale? Una relación de escala muy grande. Otra novedad de este último año es, para los que no conocéis HFSS, una vez que tengo la malla, puedo resolver de dos formas diferentes, ¿vale? Al final son una matriz de ecuaciones que tengo que resolver. Lo puedo resolver de forma directa, ¿vale? Es decir, yo tengo mi matriz de ecuaciones y lo resuelvo directamente en el ordenador, o de forma iterativa, es decir, por predicciones. Normalmente, si no tengo problemas de RAM, ¿no? En mi dispositivo, iré a Direct Solver porque suele ser más rápido. Iterative Solver se solía utilizar cuando tenía limitación de RAM en mi máquina y por tanto necesitaba menos RAM aunque tardara más tiempo. Vale, pues en la última versión de HFSS, podemos elegir Autosolver y dependiendo de la fase de la simulación en la que yo esté, en la que HFSS esté, elegirá cuál es mejor, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta el tiempo de simulación. Por tanto, habrá fases en las que Iterative Solver será más eficiente y otras que Direct. Entonces, esto está dando una gran ventaja y beneficio a nuestros usuarios también y están viendo muy buenos resultados, ¿vale? Como veis aquí, bueno, podemos tener hasta 12 veces más rápido o 1 y pico, ¿vale? Todo depende mucho de también cómo es el diseño. Si al final es un diseño muy pequeño, no vais a notar diferencia entre Direct Solver o el Autosolver. ¿Vale? Aquí también es otro ejemplo. En el menú, al final, se ha añadido el auto, ¿vale? Pero bueno, también tenéis la opción siempre de usar Direct o Iterative.
Un poco también mejoras de usabilidad. Ha habido muchas más, ¿vale? Si habéis usado HFSS hace 10 años, por supuesto ha mejorado mucho en cuanto a hace 10 años, pero últimas novedades, por ejemplo, para crear un waveport, ¿no? Que es para definir guías de onda. Habitualmente, bueno, HFSS tú seleccionabas una cara y luego asignabas un waveport y HFSS obligaba al usuario a crear lo que se llamaba como un CAP, ¿no? Como un conductor perfecto que lo cubriera, esa guía de onda. Actualmente, HFSS, una vez que tú dibujas tu waveport, salta este menú que va a crear automáticamente ese CAP, ¿no? Ese conductor perfecto detrás de la guía de onda, ¿vale? Así ya, pues no tenéis, el usuario manualmente no tiene que hacerlo. Entonces, como ese tipo de mejoras, pues hay muchas otras más. En SBR+, no sé hasta qué punto estáis interesados en los solvers asintóticos, que de nuevo SBR+, es bastante bueno, ¿vale? En HFSS y muy utilizado para la industria de vehículos autónomos, etcétera. Entonces, si estáis con algún proyecto de investigación relacionado con vehículo autónomo, ¿vale? Y antenas en radomos, SBR+ es el software más utilizado en la industria, ¿vale? Para ese tipo de problemáticas. Entonces, en la última versión, bueno, hace ya un año, se integró también la parte de Volumetric SVR Plus, que es para poder simular radomos, ¿vale? De forma sin ninguna aproximación, porque anteriormente pues teníamos que definir pues, un objeto cara y asignarle unos boundaries. Actualmente, con esta tecnología VSBR+, podemos directamente dibujar el radomo y el solver, ¿vale? Va a hacer pues, toda la física óptica necesaria para adaptarse a ese thickness, a esos espesores diferentes de tu radomo o otro tipo de cosas, ¿vale? También para RCS, etc. En cuanto a SBR+, también, ¿vale? Va mejorando mucho porque, como os digo, está muy de la mano con la industria de vehículo autónomo. Y, bueno, pues, por ejemplo, podemos simular la rugosidad de los materiales, cosa muy importante para el vehículo autónomo, como veis aquí, ¿no? Por ejemplo, si no hay rugosidad, pues el radar no va a poder detectar, ¿vale? Por ejemplo, aquí he dibujado ANSYS, pero en cambio si tiene rugosidad, como veis, pues sí lo detecta, ¿vale? Pues como ese tipo de cosas las podemos simular con SBR+. Importante sobre SBR+, es que escala con GPUs, ¿vale? Hasta ahora no os lo he comentado, pero HFSS escala con número de cores, con CPUs, y SBR+ escala con CPUs también, pero además acelera mucho con el uso de GPUs también, que supongo que tendréis. En cuanto a diseño de planares, no me he centrado en ello, pero HFSS tiene dos tipos de interfaces, la parte 3D y la parte layout, ¿vale? Que suele ser la gran desconocida, pero también es bastante interesante. Luego os la puedo enseñar rápidamente. Como anteriormente me contabais, pues si diseñáis microstrips, coplanares, la parte de layout puede ser más interesante. ¿Por qué? Porque primero utiliza un algoritmo de mallado llamado FIMESER que malla más rápido para estructuras planares, ¿vale? Entonces, si tenéis ese tipo de dispositivos y diseñando microstrips, no vais a ver otro software más rápido, ¿vale? Que el FIMESER del HFSS 3D Layout, ¿vale? Es como se llama, HFSS 3D Layout. En la última versión, además, se ha añadido un nuevo mallador llamado FI+, en el que acelera la parte más relacionada con los bondings de vuestros dispositivos y, por tanto, voy a seguir mallando con FIMESER, lo que es la estructura planar, y los bondings con este nuevo FI+. Eso, ¿vale? También da una aceleración muy, muy, muy grande a vuestros diseños. Por ejemplo, aquí veis, ahí tengo un PCB, tengo luego pues un VGA con su chip, con sus bondings, y como veis, bueno, pues de usar el mallado normal, ¿vale? Que tardaba 1 hora 50 minutos, a el FI+ en 6 minutos, básicamente, ¿vale? Entonces, también muy interesante este FI+, y ya no solo eso, si no conocéis HFSS 3D Layout, os recomiendo que le echéis un vistazo porque es bastante, bastante potente. Vale, entonces, bueno, esto son unas tablas. Y también un poco por dados capacidades, con HFSS también, con elementos finitos,
podéis obtener directamente el SAR, por si acaso estáis en alguna investigación, ¿no? De cuánto absorbe, ¿no? El cuerpo en vatios, ¿no? La radiofrecuencia, pues estos dos valores se obtienen directamente, ¿vale? Son 2 clics y directamente te saca el SAR a 1 gramo y 10 gramos con el estándar, ¿vale? El estándar está automáticamente ya implementado dentro de HFSS. Eso es en cuanto a HFSS, ¿vale? Un poco todo lo que quería comentaros. Rápidamente, solo no quería abrirlo, pero creo que puede ser interesante. ¿Vale? Esto sería Electronic Desktop, pero solo quiero enseñaros el HFSS 3 Layout, que es la parte de planares, por si acaso a alguno le interesa. Aquí veis, podéis diseñar también antenas planares, por supuesto, o otro tipo de dispositivos, por ejemplo, un filtro. Vamos a ver, pues este filtro, por ejemplo. Entonces, aquí veis, ¿no? Es un entorno más relacionado con como un ECAD, como anteriormente decíais con ADS, ¿no? Pues yo tengo aquí mi layout, las capas, ¿vale? Las tengo aquí, mis diferentes capas de este filtro. Lo importante e interesante es que voy a seguir utilizando el solver de HFSS, ¿vale? HFSS va a ser siempre el core a nivel de solver, como veis aquí. Por tanto, no hay ningún tipo de diferencia en cuanto a usar el HFSS 3D, ¿vale? Y además tengo la opción de usar este solver llamado Planar EM, que sería un 2.5D, ¿vale? Entonces, también tenéis la opción dentro de Electronic Desktop de utilizar varios solvers, no solo el HFSS, sino también el Planar EM, que como os digo es un 2.5D, un metros momentos, básicamente. Vale, entonces, esto es una opción y, por supuesto, luego tenéis el HFSS 3D para el resto de geometrías que no son planares. Y ahora os quería comentar otro tipo de soluciones que también tenéis disponibles, ¿vale? Con vuestro licenciamiento y que os pueden interesar. Uno es SAWave. SAWave es la herramienta de ANSYS para la simulación de PCBs, donde es más puro PCB, no RF, sino pues para hacer cálculo de power integrity, en continua, ¿vale? Cómo van cayendo los diferentes niveles de tensión. Sin la integrity para hacer diagramas de ojos, ¿vale? Entonces, SAWave me va a ayudar a todo tipo de simulaciones de este estilo, ¿vale? Quizás lejanos para vuestras investigaciones actuales, pero que conozcáis que es también posible. Q3D Extractor también lo tenéis, ¿vale? ¿Por qué existe Q3D? Porque al final HFSS puede ser consumir mucho tiempo para cuando bajo mucho en frecuencia, por ejemplo, porque cuando bajo mucho en frecuencia y el dispositivo es grande eléctricamente, pues no necesito tener un solver full wave, ¿no? Que es HFSS, sino puedo hacer lo que se llama una aproximación cuasistática y eso es lo que hace Q3D, ¿vale? Entonces yo puedo hacer simulaciones como el de un touchscreen, ¿no? Para ver la capacitancia de mi touchscreen, de mi touchscreen. Si, por ejemplo, un conector, ¿vale? Que eléctricamente es grande, pues puedo hacer esa simulación donde ¿qué output me da Q3D? Me da la matriz RLCG, ¿vale? Parásita de mi componente, ¿vale? Entonces, es muy interesante para ese tipo de tecnologías. También Q3D te permite, en este caso Q2D, ¿vale? Que también está aquí, poder hacer simulaciones de líneas de transmisión. Entonces, veis aquí, tenéis aquí una línea de transmisión, aquí otra, y obtenéis directamente pues, los parámetros de línea de transmisión de vuestro corte, ¿vale? Entonces, de nuevo, es un 2D, por tanto, el dibujo es del 2D. Entonces, vais a obtener esa información. Esto funciona tanto en baja como en alta frecuencia. Como os decía, ANSYS adquirió el año pasado NuGertz, ¿vale? Esa empresa que os comentaba que es para la síntesis de filtros. Creo que puede ser muy interesante para muchos de vosotros. Tenéis acceso a esa licencia, ¿vale? Está dentro de Electronic Desktop. Si os lo instaláis, aquí en Tools, vais aquí y le decís que queréis abrir Filter Solutions y esto abrirá la herramienta de NuGertz. Y bueno, esto es un pequeño vídeo que ya luego os lo pasaré, pero básicamente veis aquí, ¿no? Un poco, esta es la herramienta, elegís qué tipo de tecnología queréis utilizar del filtro, un poco las frecuencias y
os diseña el filtro más óptimo para ese tipo de inputs que le habéis dado. ¿Vale? Y posteriormente, por supuesto, una vez que lo tienes diseñado, ¿vale? Porque esto no tiene simulación, sino veis aquí es de forma analítica. El filtro, una vez que lo tenéis, lo podéis sintetizar dentro de HFSS. ¿Vale? Como veis aquí, en este caso. Vale. Aparte de NuGERTS, la única herramienta que no tenéis licencia, porque es un partnership con ANSYS, es Simmetrics, ¿vale? Simmetrics es una compañía que utiliza HFSS como la parte de simulación, pero es pues un flujo completo, ¿vale? Para el diseño de filtros, desde la síntesis inicial hasta la parte de optimización del filtro, que utiliza algoritmos de inteligencia artificial, ¿vale? Para llegar al óptimo. Y bueno, y también puede integrar los test. No me voy a enfocar, aquí os he puesto el link, ¿vale? Si estáis interesados en la parte de filtros, echarle un vistazo porque os puede interesar. Por último, en cuanto a herramientas, que también esta sí que la disponéis, EMA3D es un partner con ANSYS, pero en vuestro licenciamiento también lo disponéis. EMA3D es un software, un solver FDTD, ¿vale? El dominio del tiempo, diferencias finitas, que pues este tipo de solver, como bien sabéis, es muy interesante para problemas de EMC y para problemas puros transitorios. Por tanto, EMA3D, ¿en qué se basa? En la parte de cableado, poder simular cableados complejos, ¿vale? Como pues en este coche, aquí veis la sección del cable y poder simular, por ejemplo, aquí le han puesto un plane wave y veis cómo se inyecta, ¿vale? ese voltaje dentro del cableado para ver pues la susceptibilidad que tiene este cableado. Entonces podéis mejorar el shielding, ¿no? Que tiene el cableado, etcétera. Además, EMA3D tiene otro producto que también disponéis de él, que es EMA3D Charge, ¿vale? Entonces, primero hemos visto la parte de cableado y también la parte de charge, que es para ver el fenómeno de descarga, ¿vale? De arco eléctrico. Por tanto, si también queréis este tipo de simulaciones, que sepáis que con EMA3D Charge lo podéis hacer, ¿vale? Utiliza de nuevo el solver FDTD. Entonces, como veis, con ANSYS, de la parte electromagnética, se cubren todos los posibles problemas, ¿vale? Que podéis abordar, ¿vale? Entonces, no hay excusa en cuanto a nivel de solver de no utilizar HFSS o ANSYS para simulaciones electromagnéticas. Dicho eso, podemos dar un paso más y una vez que yo tengo ya mis simulaciones electromagnéticas pues bien cuadradas y que las tengo bastante atadas, podemos hacer simulaciones multifísicas, ¿no? Entonces, dentro de Electronic Desktop no necesitamos salirnos, podemos hacer ya actualmente varias simulaciones de multifísica que son muy interesantes. Por ejemplo, la parte electromagnética, ¿vale? Tenemos HFSS y Maxwell como los solvers 3D por excelencia y podemos, en primer lugar, acoplarlo con Mechanical. Mechanical es el solver de ANSYS para simulación mecánica. Entonces, actualmente tenemos estos dos solvers, Mechanical y IcePack, dentro de Electronic Desktop y podemos hacer este tipo de acoplamiento, donde yo puedo tener en HFSS mi simulación, las pérdidas de potencia se las va a llevar como un input el solver térmico, Mechanical o IcePack, y la temperatura que saque este solver va a volver a HFSS y puedo ver eso cómo varía en el comportamiento electromagnético. Esto se puede hacer en un loop, ¿vale? Esto se hace en un loop y puedo hacer este loop hasta que converja, ¿vale? La solución. Y esto se hace automáticamente dentro de Electronic Desktop de una forma muy, muy sencilla, ¿vale? Con 2 clics. En beta del último año, ¿vale? En la versión 22R1, podemos también acoplar Mechanical estructural, es decir, ver las deformaciones dentro de Electronic Desktop para ver cómo se deforma mi estructura, ¿vale? Si quiero cerrar el loop, que es la deformación, ver cómo afecta a la parte electromagnética, se puede hacer, ¿vale? Pero no con la plataforma de Electronic Desktop, sino sería con la plataforma Workbench. También, si os interesa
Yo lo he hecho muchas veces, ¿vale? Ese tipo de acoplamiento y os puedo guiar en ello, ¿vale? Pero que sepáis que si necesitáis ese tipo de acoplamiento, hasta aquí, dentro de la misma herramienta, Electronic Desktop, podéis acceder a todo esto, ¿vale? Tenéis aquí IcePack y aquí tenéis Mechanical. Al final está todo. Por ejemplo, esto es un caso muy sencillo, pero bastante visual. Yo tengo mi antena de un array de antenas, ¿vale? Esto lo puedo acoplar con IcePack, que es el solver térmico de CFD. Por detrás corre Fluent, ¿no? Que es el solver de ANSYS de CFD. Entonces, IcePack usa Fluent por detrás. Y lo que puedo hacer es pues, calcular la temperatura, ¿veis? Esto se pone caliente y lo que puedo hacer es inyectar diferentes potencias a mi antena para ver cómo cambia esos parámetros S, ¿no? Por ejemplo, aquí veo, sin ningún feedback térmico, tengo esa gráfica roja. Cuando le inyecto 50 vatios, ¿vale? Ya tengo un cambio debido a que el dieléctrico, el sustrato, cambia sus propiedades con la temperatura. Entonces, veo como cuando voy aumentando la potencia va cambiando y esto puede ser muy crítico en un diseño que vaya encerrado en algún radomo, en algún chasis que pueda haberse afectado por ese tipo de problemáticas. Y esto lo podemos hacer todo dentro de Electronic Desktop. Por último, en cuanto a presentación, deciros la parte de automatización, que es un poco la joya de la corona actualmente en ANSYS, porque es también algo único, ¿vale? Que es la iniciativa PyANSYS, que quizás habéis oído hablar durante estos últimos 2 días. PyANSYS es la iniciativa de ANSYS para hacer todas las herramientas de ANSYS, hacer una API, un framework, una forma de hablarse con las herramientas, ¿vale? Open source, ¿vale? De código libre. La nuestra, ¿vale? Mi parte sería PyIDT, que de hecho yo soy uno de los desarrolladores de PyIDT. Por tanto, si tenéis interés, podemos hablar en otra sesión. Y al final, ¿qué nos proporciona PyIDT? Y lo mismo para otros PyANSYS. Es una forma de hablar en Python con diferentes herramientas de programación de Python con Electronic Desktop y poder controlarlo desde fuera. Esto era posible antiguamente, por supuesto, porque la parte de automatización de Electronic Desktop es muy potente, pero con este PyIDT lo que hemos abierto es una ventana a todo el ecosistema de Python, desde librerías, desde universidades, desde industria, donde todos estamos colaborando, ¿vale? Para incrementar. ¿A qué me refiero con todo esto? Que si hay limitaciones dentro de Electronic Desktop, dentro de, por ejemplo, postprocesado dentro de Electronic Desktop, ya no es nunca más una excusa, ya que con PyIDT accedemos a cualquier tipo de postprocesador de Python que suelen ser muy, muy, muy potentes, como seguramente vosotros en la universidad conozcáis. Y por tanto, también abre la ventana a entrar con inteligencia artificial dentro de simulaciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto es un poco lo más novedoso que tiene ANSYS actualmente y en este caso AEDT, que es el más utilizado mundialmente dentro de la iniciativa PyANSYS. PyAEDT es el más utilizado y espero que si os interesa también podáis utilizarlo vosotros. Y dicho esto, esto es un poco lo que quería comentaros en la sesión de hoy. Espero que os haya sido interesante y nada, ahora si queréis preguntarme algo o si no, pues ya podemos verlo en sesiones posteriores. ¿Alguna duda? Hola, buenas. Sí. Me llamo Ángel, que antes no me he presentado porque no había permitido acceso al micrófono y cuando ya lo he permitido ya no había dado tiempo. Yo estoy en el máster, estoy haciendo el TFM en superficies selectivas en frecuencia y antes has comentado sobre una solución para temas planares y yo estaba usando el 3D. ¿Crees que me resultaría más eficiente utilizar esa herramienta de 2D? No, para esos planares porque estás utilizando Flocked Ports, supongo. Sí. En ese caso es HFS 3D. Ah, vale. Sí, con los Flocked Ports no se puede utilizar Free Layout. Free Layout es para solo utilizarlo con otro tipo de excitaciones, con las más normales, con Waveport o con Lamped Ports. Sí, Sí, vale, con muchas gracias.
Hola, buenas, Samuel. ¿Qué tal? Hola, bien. Muy interesante lo que nos has comentado. Yo sí que te quería... Bueno, comentaste que podríais hacer, ¿no? Como charlas más particulares, ¿no? Para casos más particulares, por ejemplo, Festa Rise Sí. y vamos, esas estructuras. Vale, a nosotros nos interesaría, por ejemplo, pues sí, ver, porque bueno, ahora mismo lo estamos haciendo con CST, la verdad, pero como tenemos las licencias de los dos softwares, pues para realizar simulaciones y luego mandar a fabricar, pues nos interesa mucho, obviamente, también trabajar con HFSS y con ANSYS, ¿no? ¿Cómo lo deberíamos hacer? ¿Tendríamos que pedir una sesión en casos particulares o...? Eso tengo que comentarlo con Mauricio y con Constanza, pero por supuesto hay mucha formación en cuanto a... Me gustaría a mí, antes de la formación, enseñaroslo un poco en qué se basa y luego, por supuesto, compartir esa formación, porque... pero Mauricio y Constanza, que no está aquí, pero se lo comentará Mauricio, podemos ver cómo es la mejor fórmula para hacer esas sesiones independientes. Pero sabiendo que te interesa FisherRise, pues eso es lo primero que le comentaré a Constanza y a Mauricio para que se pongan en ello, ¿vale? Vale, genial. Y luego es otra sobre metasuperficies para integrar sobre vehículos, por ejemplo, para cosas de reducción de sección radar, etcétera. La verdad que nos interesa bastante. Entonces, ¿vosotros tenéis algún módulo, por ejemplo, si yo tengo simulado una antena o una metasuperficie y quiera integrarlo en, yo qué sé, en una parte de un vehículo, poder hacer una simulación eficiente? Sí, sí, eso es un boundary entre HFSS, es directamente lo que estás comentando, ¿vale? De hecho, mira, hay un ejemplo dentro de los ejemplos de HFSS. Aquí me voy aquí a Open Examples, HFSS, a ver si me acuerdo, está en antenas. A ver, y dentro de antenas, ¿cuál es? A ver si me acuerdo, mejor no es antenas, lo mejor es que es justo lo que estás preguntando. Bueno, no te preocupes, que si no lo puedes ahora no pasa nada, podemos ver... Sí, pero sí, por supuesto lo puedo ver en otra sesión. Metamaterial, no, pero metamaterial. Esto solo es el metamaterial. A ver, estaba por aquí. Estoy seguro. Planar. Aquí. Vale. Es este. Vale. Si no me equivoco, por ejemplo, ¿vale? Yo puedo tener mi metasuperficie, ¿no? Que es esta, este elemento, pero yo simulo pues con los socket ports, pues como reflexiona, ¿no? Y transmite. De hecho, aquí tengo en PDF. Entonces, con SBR+, tenemos un boundary llamado Fresnel, que lo que puedes hacer es como impregnar, ¿vale? Esa matriz de reflexión y transmisión sobre todo el radomo o una superficie o lo que tú quieras, y entonces este radomo va a tener el boundary va a ser como el de si tuviera toda una metasuperficie, ¿vale? Esa metasuperficie. Entonces esta es la forma más eficiente que existe para hacer este tipo de simulaciones. Y no hay problemas de mallado, ¿no? Malla perfectamente la parte de cobre con la parte de... claro, porque al final va a mallar esto como si fuera como este sheet que veis aquí, pero el boundary, ¿vale? El boundary es la matriz de... esta matriz, ¿vale? De reflexión. El S21, S11 de tus socket ports. Entonces, es un trick, ¿no? Un truco para que sea eficiente, no tener que dibujar la metasuperficie sobre todo el radomo, ¿vale? Vale.
que no es 100% la realidad, también te tengo que decir, ¿no? Porque no se va a comportar todo el metamaterial igual a lo largo de toda la superficie del radomo, pero suele ser muy cercano a la realidad. Exacto. Sí, una buena aproximación, digamos, ¿no? Sí, y sabemos que es, ¿y por qué está ahí? Porque es algo muy utilizado en esas empresas que hacen, ¿vale? Vehículos, etcétera. ¿Vale? Es la única forma factible de hacerlo, básicamente, porque de la otra forma, dibujar aquí todo el metamaterial se puede hacer, lo podemos crear, pero el tiempo de simulación es muy grande. Ya. Vale. Estupendo. Muchas gracias. Nosotros utilizamos el simulador electromagnético en prácticas, en la asignatura, en varias asignaturas, pero una de ellas de antenas de grado y de máster. Y bueno, tenemos que verlo ahora que tenemos licencia de campus de ANSYS, a ver si empezamos a integrar, obviamente, también ANSYS para prácticas, en laboratorio. Vale, sí, eso sería muy positivo para todos vosotros y nosotros, porque la industria lo está pidiendo y lo que nos suele pasar es que los ingenieros que llegan a las industrias suelen no estar formados en HFSS, pero esas empresas sí que tienen HFSS y entonces nos toca formar desde cero, etcétera. Entonces nos interesa mucho que por supuesto empujéis las otras herramientas que estáis utilizando, pero también HFSS por mi parte, porque creo que puede ser beneficioso también para vuestros estudiantes. Sí, desde luego. Que conozcan todo. Y a nosotros en investigación nos viene muy bien, sobre todo para validar antes de fabricar cualquier estructura que sea cara de fabricar. Claro. Validar diseños con diferentes métodos, efectivamente. Sí, eso es. Sí. Muchas gracias por tu presentación. A vosotros por aguantarme un viernes por la tarde. ¿Me escucháis? Sí. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Samuel. De cualquier manera, ya te agradezco muchísimo. Y solo para comentar sobre este tema de hacer una sesión más enfocada, eso por supuesto depende más de la agenda de nuestros especialistas. Entonces, Samuel, si logramos alinear los planetas para sacar un poco de tiempo para el grupo acá, podemos hacer una otra sesión y claro que podemos invitar no sé, al departamento de telecomunicaciones y hacer algo. Entonces eso no es tanto un problema, es más una cuestión de organización. Y sí, bueno, creo que sí es para que podamos difundir más el uso de la herramienta dentro del departamento. Eso creo que sí es muy, muy valioso. No sé si hay otras preguntas de los participantes. Bueno, he visto que Luciano ha preguntado, solo puedo responder, ¿vale? En el chat. ¿Hay valores de frecuencia límites entre alta frecuencia y baja frecuencia? La respuesta es ambigua porque no está claro, ¿vale? No hay una frecuencia en la que diga que usar HFSS y a otra Maxwell. Al final es un poco la teoría de elementos finitos en el mundo electromagnético. Dependiendo de el tamaño del problema, ¿vale? Eléctricamente hablando, ¿vale? Podemos utilizar uno u otro. Es decir, si puedo despreciar algunos efectos debido a si estoy simulando, por ejemplo, un bus bar o un motor, pues si quiero simular el motor a los kilohercios que funciona o hercios, no necesito una herramienta de full wave porque puedo desacoplar campo eléctrico y campo magnético. En esos casos usaré las herramientas de baja frecuencia, ¿vale? O de Power Electronics. En los casos en los que yo sí que necesito por el tamaño del problema, pues un full wave, por ejemplo, una antena, un microstrip, donde la frecuencia ya el lambda, ¿no? La longitud de onda se asemeja más al tamaño del problema, necesitaré un full wave y el full wave de ANSYS es HFSS. Simular campos cercanos, por supuesto, ¿vale? Se pueden simular, la pregunta también, se pueden simular campos cercanos, ¿vale? Y en HFSS y ya está, ¿vale? Igual que campos lejanos.
Y se pueden simular efectos del PIN. No sé lo que es el PIN, no es la sigla esa, demasiadas siglas en mi cabeza. Si puedes aclarar qué es el efectos del PIN, si no lo busco en internet rápidamente. Producto de interpolación. Sí, claro, el producto de interpolación se podría con la herramienta Emit, ¿no?, que os he mostrado anteriormente, podemos obtenerlos, ¿vale? Además de Emit, ANSYS tiene la herramienta Circuit, ¿vale? Aquí, ¿vale? Que también tenéis acceso para toda la parte de cosimulación. Por tanto, por ejemplo, si me voy aquí a Signal Integrity, yo puedo hacer, bueno, cualquier tipo de simulación a nivel circuital, ¿vale? Entonces, si me voy aquí, bueno, veis, aquí ese tipo de simulaciones las podéis hacer. Muy interesante para también enseñar, ¿vale? Enseñanza, porque aquí podéis hacer desde líneas ideales de transmisión, luego esta línea de transmisión la podéis pasar a un layout, ¿vale? Muy parecido a lo que haréis con Momentum, ¿vale? Todo esto también lo podéis hacer dentro de esta interfaz, ¿vale? Si os lo pongo aquí, lo podéis ver. Circuit, RF, filtros, por ejemplo, y este, por ejemplo, ¿vale? Esto, por ejemplo, es un filtro diseñado con línea de transmisión, como veis, en formato circuital, pero yo puedo cambiarme a layout y veis que tengo aquí mi formato layout. Esto luego lo puedo exportar a HFSS 3D y hacer todo el flujo, todo dentro de la misma herramienta. Y supongo que esto también lo estáis haciendo actualmente para otro tipo de dispositivos. Sobre todo Francisco, quizás, que me comentó, ¿no? Comentó al principio que hacía ese tipo de con Momentum, pues también lo puedes hacer dentro de Electronic Desktop. ¿Alguna pregunta más? Vale, bueno, pues como veis, solo es cuestión de empezar y jugar, ¿vale? Encontraréis cosas buenas, cosas malas, pero si os interesa, por supuesto, pues podemos tener esas sesiones, como decía Mauricio, y vamos caminando. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Samuel. Y bueno, tenemos aún algunas cosas que puedo presentar del programa académico que creo que pueden servir también para dar unas ideas de lo que tenemos disponible. Creo que Ana, por ejemplo, ya lo ha visto unas 2 o 3 veces en estas sesiones, pero a nosotros creo que puede resultar útil. Agradezco una vez más a Samuel, te libero para el fin de semana y bueno, quizás te veo el lunes en la oficina porque estaré todavía acá en Madrid. Te agradezco personalmente. Venga, buen fin de... ¿Sí? Vale, gracias. Sí, gracias Mauricio. Bueno, y esta ha sido la última sesión técnica de la jornada. Y bueno, un otro éxito puedo decir, porque una presentación muy clara y muy completa de lo que se puede hacer con HFSS. Solo tengo que irme a la sala de control para cambiar algo en la grabación y la pantalla que compartimos y ya vuelvo. Imagino que están viendo esta presentación, ¿no? ¿Sí? Cambió, ¿no? Está en el PowerPoint en la pantalla, ¿no? ¿Sí? Vale. Bueno, entonces, esta es la parte final. Creo que sí, cerramos a las 5 probablemente, o quizás es solo para mostrar un poco de las ideas que tenemos y que estamos desarrollando dentro de este programa académico nuevo que estamos estructurando de manera un poco más enfocada en la parte de enseñanza, ¿no? Creo que estoy escuchando un feedback. Creo que pasa algo en la sala de control. No, vale. Entonces, como es el viernes por la tarde, no hay más nadie acá y estoy solo manejando
esta proyección increíble que tenemos. Si no conocen el aula de Torres Quevedo en Caminos, recomiendo para cualquier evento, porque es verdaderamente increíble las imágenes y todo. Es la primera vez que hemos hecho algo de ese tipo. Bueno, comento algunos puntos. El primer punto es, bueno, lo que imagino ya ha quedado claro con la presentación de Samuel, es que buscamos ayudar a incluir y traer soporte con recursos también docentes para integrar simulación en el currículum, y eso del punto de vista de su utilización para demostrar y visualizar fenómenos, conceptos y no tanto, bueno, puede ser una herramienta profesional, pero también puede ser una herramienta de soporte para las clases. Tenemos un programa de patrocinio y capacitación de equipos de estudiantes. Su utilización, también la utilización en proyectos de diseño, conceptos no tanto de fin de máster, fin de grado, una herramienta profesional, una utilización también, bueno, de las herramientas para investigación. Entonces, ayudamos y colaboramos en parcerías o proyectos colaborativos de investigación y desarrollo con las universidades, y por fin también estamos siempre buscando maneras de al final facilitar, ayudar a la empleabilidad de los alumnos. Como comentaba Samuel, hay mucha demanda por profesionales formados en herramientas de simulación, y nuestros clientes nos piden indicaciones de dónde están saliendo profesionales, ingenieros con conocimientos de herramientas de simulación numérica. De los alumnos. Como comentabas, bueno, el objetivo para nosotros ahora en este programa académico es ayudar las métricas y los objetivos de investigación, y del otro lado también todos los objetivos de enseñanza, es decir, no solo vender licencias, proveer licencias, eso esta parte no es interesante tanto cuanto la parte de sermos parceros dentro de los objetivos y los motores que hay dentro de los departamentos. Y entonces, con eso en mente, bueno, la parte de investigación es fácil, porque es una parte que los expertos, donde los expertos son los investigadores, los profesores. Nosotros tenemos nuestros desarrolladores y especialistas también, pero ustedes saben a veces mejor que nosotros mismos cómo lograr alcanzar sus objetivos. Pero en la parte de enseñanza creo que ahora tenemos un equipo dentro de ANSYS de unas 20 personas en distintas áreas que están trabajando con un enfoque de desarrollar recursos docentes y colaborar para involucrar más a los alumnos, inspirar, estimular, solucionar cosas para facilitar el uso de las herramientas y también la preparación de clases y el aprendizaje activo. Cuanto la parte bueno, hay acá los motores que hay dentro de los departamentos, y entonces una selección de cosas que hacemos para eso. Entonces tenemos los webinarios académicos que realizamos, que se quedan grabados en la página. Estamos desarrollando recursos docentes con los profesores, y eso también puede ser interesante si ustedes tienen ya algunas disciplinas, asignaturas donde utilizan HFSS o que tienen algún tipo de simulación. Podemos colaborar para pero en la parte de enseñanza creo que tenemos compartirlas con la comunidad de usuarios. Este tipo de jornada también es una acción, una actividad que tenemos para
para fomentar el uso y fomentar, compartir esas experiencias entre los usuarios y buscar soluciones también conjuntas, recoger retroalimentación y bueno, aún más cosas. Bueno, voy a buscar algunos enlaces. Hay muchos enlaces de PI, por ejemplo, de eso que comentaba Samuel, porque eso también es una parte muy importante. Entonces hay un repositorio en PI y un repositorio en GitHub con documentación también. Entonces si hacen una búsqueda de PI ANSYS van a encontrar documentación, ejemplos de cómo aplicarlo. Podemos imaginar muchas colaboraciones con el mundo académico, porque eso es como la parte open source que se está desarrollando alrededor de los solvers de ANSYS para utilizar los solvers como, bueno, al fondo y crear aplicaciones, crear tecnología, crear interfaces para utilizar simulación de maneras novedosas. Otro enlace que puedo mostrarles es la base de cursos que tenemos, curses.ansys.com. Entonces eso lleva al nuevo portal que se llama ANSYS Innovation Space, donde estamos recopilando contenido para facilitar también, porque bueno, la página de ANSYS, no sé si ya han tenido la oportunidad de visitarla, pero hay mucha cosa y no es fácil con pocos clics llegar al contenido que estamos buscando. Entonces, acá tenemos, en primer lugar, los cursos de innovación organizados por física. Entonces, por ejemplo, la parte de fotónica, la parte de materiales y electrónica, ahí tenemos 34 cursos. Y lo que es interesante y los comentarios de los profesores que los utilizan es que como todo es gratis y solo necesitas registrarte para tener un historial de los cursos que has seguido. Hay mucha cosa de ciencia básica que los profesores proponen a que los estudiantes miren antes de venir a clase para tener una base, bueno, de física, de que es un sistema con dos antenas. Pero también hay cosas más enfocadas en las herramientas, entonces también cómo utilizar Maxwell y IcePack. Entonces hay ya en este momento más de 30 cursos de electrónica que pueden servir para preparar clases y para revisar temas. Y estamos siempre, bueno, tenemos un equipo que está desarrollando estos cursos, pero tenemos siempre ganas de saber cuáles son las sugerencias, las necesidades de la comunidad para, bueno, dirigir un poco el desarrollo en el sentido que va a ser que va a resultar más útil a los usuarios. Como todo es gratis, también tenemos una otra plataforma que se llama el ANSYS Learning Hub. Un historial y es una plataforma esa normalmente que los usuarios, por ejemplo, de empresas pagan unos 2.000 euros por acceso y es una plataforma de capacitación y certificación. Lo que hacemos dentro del programa académico es que lo proponemos de manera temporal, gratis, y entonces, ¿cómo se dice? On demand. Entonces, si hay interés de capacitarse en una herramienta nueva o probar algo que todavía no han utilizado, un software, por ejemplo, Lumerical, que es el software de fotónica, o algún otro software que no han podido probar, o solo capacitarse porque quieren hacer algo que nunca han hecho. Hay tutoriales y yo puedo pedirles que os hagan acceso.
con, bueno, solo nombre, apellido y el correo electrónico. Y es una plataforma. Otro punto dentro del Innovation Space es la parte de comunidad, donde hay el foro y certificación. donde los usuarios pueden venir por física, tener un foro específico, hacer sus preguntas, resolver dudas, y eso entre ellos, entonces usuarios más expertos que contestan las preguntas de otros usuarios, pero también nosotros tenemos nuestros expertos de ANSYS que algunas veces por semana vienen a contestar las preguntas que todavía no han recibido respuesta. Entonces eso también para los alumnos, para los profesores puede ser una manera más ágil de recibir soportes para contestar dudas ahí dentro del Innovation Space. Hay otros puntos, bueno, el support es el ANSYS Customer Portal, donde pueden descargar el programa y descargarlo directamente en sus ordenadores. Lo que pasa es que como la licencia ahora está centralizada, hay una versión en el escritorio virtual, entonces que se accede muy sencillamente desde el escritorio virtual. Yo mismo lo hice acá hoy porque no tenía acceso a mi ordenador, y entonces un profesor me facilitó el acceso así. Entonces ustedes pueden acceder directamente del escritorio virtual. Si quieren acceder con sus ordenadores, pueden descargar desde el ANSYS Customer Portal, ahí en support, y tienen que entrar con los datos que seguramente el vicerrectorado ha puesto en la página donde está toda la información sobre cómo instalar ANSYS. Entonces ahí no sé, el usuario y contraseña, el número de cuenta y el servidor de licencias están indicados. Entonces si se van al Download Center, pueden hacer sus ordenadores, la descarga y luego utilizarlo directamente en sus ordenadores. Hay una versión en el escritorio virtual. Ahí creo que son estos los enlaces que tenía. Yo mismo lo hice acá hoy porque no tenía acceso. Si tengo otras diapositivas, bueno, ya son las 5. Me facilitó el acceso así. Entonces ustedes pueden... bueno, puedo comentar un poco si quieren acceder con sus ordenadores rápidamente de los recursos docentes. Entonces, ¿dónde están? Y tienen que entrar con los datos que seguramente el vicerrectorado... bueno, yo vengo de la empresa Granta Design, que ha sido adquirida hace 4 años por ANSYS. Entonces, que era una empresa que tenía en mi equipo, que era el equipo académico, que se dedicaba solo a eso, a desarrollar parcerías, relaciones con las universidades, colaboraciones y recursos docentes. Y entonces la idea era siempre que el programa sí es importante, pero los documentos que lo acompañan también. Y entonces, como pueden ver, tenemos y estamos desarrollando ahora también para las otras físicas presentaciones para utilizar en clase, estudio de caso, papers y todo. Muchos están utilizando Grant-EduPack, y entonces es el programa de materiales, de enseñanza de materiales, que también tiene algo que ver con la parte de electrónica, porque bueno, podemos incluso organizar una sesión para hablar un poco de esta interfaz materiales y electrónica que estamos también desarrollando desde la adquisición, y como bueno, vengo de esta empresa, soy uno de los especialistas que puede hacer la presentación, entonces va a ser muy fácil organizarla. Entonces, si hay interés, lo preparamos. Pero lo que pasa es que también estamos, y puedo quizás mostrarlo acá,
también estamos desarrollando contenido para otras físicas. Incluso en este momento tenemos ya, bueno, no está publicado, pero ya llega contenido de electrónica, donde utilizamos alguno de los solvers, alguno de los programas para presentar los fenomenos y los conceptos y las fórmulas, y la simulación viene para soportar y ayudar a visualizar los fenómenos físicos de la naturaleza. Entonces eso también es algo que estamos desarrollando, pero es algo que ya he visto en Teleco cuando estuve con Jesús María Rebollar en su despacho. Me abrió unas presentaciones donde había HFSS ya, bueno, involucrado, ya dentro de la clase, de las diapositivas, y luego no era tanto una clase de HFSS de simulación numérica, pero utilizaba la simulación para eso. Entonces, este tipo de colaboración podemos establecer muy fácilmente si hay disposición de los profesores de compartir sus documentos con la comunidad de usuarios para fomentar un poco esta enseñanza soportada por simulación. Ese es uno de nuestros objetivos. Entonces, acá tenemos mucho contenido de materiales, pero tenemos ya alguna cosa de estructuras. Y luego, por ejemplo, hicimos un estudio de caso de un drone en los webinarios, que también creo que tengo el enlace en su despacho. Me abrió unas presentaciones donde había... Y este estudio de caso es multifísico, solo faltaba la parte de la clase, de antena, porque no teníamos aún el especialista dentro del equipo académico para hacerlo. De simulación numérica, pero utilizaba la simulación para eso. Ahí el enlace. Entonces, esta es una serie de webinars académicos que hemos realizado. Muchos ya, bueno, tenemos creo que va a ser el último. No, tenemos un otro de CFD al final, pero tenemos la próxima semana un webinar de enseñanza de selección de materiales. Tuvimos uno de biomateriales, y antes de eso un estudio de caso de diseño de drones. Entonces, con la parte de selección de materiales, multifísica, de térmica, estructura, optimización topológica y qué sé yo, y este estudio de caso es otra física también. Solo faltaba. Solo no teníamos la parte de electrónica. Y todo está grabado, entonces pueden descargar, bueno, llenar un formulario y pedir la grabación del webinario. Entonces, ese año tuvimos uno para enseñanza de filtros de radiofrecuencia y uno para enseñanza de diseño de antenas. Entonces, eso puede ser interesante para los usuarios de HFSS, o para tener algunas ideas de cómo utilizarlo en docencia. Esta es la parte, bueno, el mensaje más importante del programa académico es que estamos buscando crear contenido y estar, bueno, a la escucha de las necesidades de los profesores para ayudar a integrar estas herramientas, sea por el tema de la herramienta ella misma, o por el tema de traer una visualización de conceptos en clase. Y todo está grabado. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda sobre esta parte del programa académico, o de lo que está dentro del paquete de la universidad. Pero bueno, tenemos aún algunos minutos. Yo estoy acá. Entonces, si queda alguien en la sesión que tiene alguna pregunta.
Y no se olviden que también hay la versión Student de Electronics Desktop. Entonces los estudiantes pueden descargarse una versión más limitada en términos de cálculo, pero que pueden utilizar en sus propios ordenadores y trabajar desde casa antes de venir a la universidad y trabajar con la versión de Teaching, que es más potente, pero también ayuda a implementar el software en clase. Ahí está mi dirección de correo electrónico o de lo que está me pueden escribir cuando quieran para que organicemos la sesión con Samuel o organizar una sesión sobre materiales o sobre una otra física. Si quieren acceso a los tutoriales del ANSYS Learning Hub, cualquier duda, estoy ahí todo oídos. También hay la versión Student de ¿algún comentario? Bueno, entonces si no hay dudas... Bueno, muchas gracias. ¿Sí? No, gracias, muchas gracias. Bueno, gracias. Si no hay dudas, bueno, muchas gracias a todos. Esta ha sido la última sesión de las jornadas que organizamos esta semana. Gracias a la UPM, gracias a la Escuela de Caminos, gracias a vosotros por la presencia. Y bueno, es el punto de partida para trabajar juntos. Y entonces si podemos ayudar con cualquier cosa, no duden hacer preguntas, enviarme un correo y ya, estamos en contacto. Vale, hasta luego.